En esta oportunidad veremos la clasificación de espacios deportivos convencionales necesarios para la planificación. Tomaremos como referencia las normas NIDE del Consejo Superior del Deporte de España, que tiene una serie de parámetros para poder establecer cuántos metros cuadrados de determinado tipo de instalación, tipo de espacio deportivo, son necesarios para cubrir las necesidades de una población en particular. Eso lo vamos a ver en mayor detalle más adelante. Eh, por el momento vamos a pasar a determinar estas tipologías, ¿no? Tenemos lo que son las canchas o pistas pequeñas, tenemos los campos grandes, tenemos las salas grandes y pequeñas, que con el último cambio normativo que se ha hecho en NIDE ahora se llaman salas y pabellones, y tenemos las piscinas al aire libre y las piscinas techadas. En el caso de las canchas y pistas pequeñas, se refiere a estos espacios abiertos, no techados, para deportes que requieren dimensiones relativamente pequeñas, ¿no? Como el básquetbol, el balonmano, el tenis, futsal, voleibol, paleta frontón y otros deportes, ¿no? Tengan en cuenta lo que he mencionado en capítulos anteriores, que, que existen, digamos, infinidad de disciplinas deportivas y esta lista no puede ser cerrada, ¿no? Porque va a depender siempre de la práctica deportiva que se haga en determinada región o país. Y lo que se tiene que tener en cuenta es que siempre se debe buscar aprovechar, eh, digamos, este tipo de superficies, aprovecharlas al máximo, ¿no? O sea, hacerlas polideportivas en la medida de lo posible en deportes que sean compatibles entre sí. Ahora tenemos lo que son los campos grandes, como su nombre bien lo dice, está destinado a deportes que requieren campos de grandes dimensiones. Usualmente son espacios al aire libre y las disciplinas que se suelen practicar en ese tipo de espacios son atletismo, fútbol, rugby, hockey sobre césped, softball, béisbol, etcétera, ¿no? Como les digo, la lista recomendablemente no debe ser cerrada porque siempre depende de las preferencias deportivas de determinada región. Ahora tenemos lo que son las salas grandes y pequeñas, que son estos espacios destinados a albergar eh, pistas o canchas pequeñas, eh, pero las salas pueden ser grandes o pueden ser reducidas, ¿no? Entonces, como ya vimos en mayor detalle en el capítulo anterior, están orientadas a poder controlar las condiciones de dicha práctica, ¿no? En tanto a la iluminación, al asolamiento, el viento y al confort térmico. También se tiene que buscar el máximo aprovechamiento de estos espacios, dado el nivel de inversión que requieren. Y, por ejemplo, podemos encontrar disciplinas como badminton, básquetbol, balonmano, futsal, gimnasia, voleibol, los múltiples deportes de contacto que existen, esgrima, halterofilia, tenis de mesa, patinaje, etcétera. Sobre todo priorizando los deportes que requieren este tipo de control de las condiciones como el viento, la iluminación o el asolamiento, ¿no? Como por ejemplo el badminton o el voleibol, ¿no? Este, y finalmente tenemos lo que son las piscinas al aire libre y las piscinas techadas. Las piscinas al aire libre, las características que tienen es que suelen usarse por temporadas, esto claro dependiendo de las condiciones climáticas de donde se ubiquen, eh, y obviamente para competiciones de alto nivel se tiene que tener presente que este tipo de instalaciones no son útiles, ¿no? Porque se necesitan condiciones controladas para el desarrollo de competiciones de alto nivel, eso sí tenerlo presente. ¿Qué disciplinas deportivas se suelen practicar aquí? Natación, waterpolo, nado sincronizado, saltos fundamentales, apnea acuática, y otros más, ¿no? Y no se tiene que dejar de lado el tipo de prácticas no deportivas, ¿no? Como es la enseñanza y la masificación y recreación. En las piscinas techadas, las disciplinas deportivas que se practican suelen ser las mismas que mencionamos anteriormente. La ventaja de este tipo de instalaciones es que permiten la operatividad de las instalaciones a lo largo del año independientemente del clima. Obviamente se tiene que tener presente el costo de operación que requieren este tipo de instalaciones. Y deseablemente se tiene que tomar en cuenta en algunos climas la facilidad de adecuación para poder usar las instalaciones sin climatización, ¿no? Como les mencioné, los costos operativos en ese tipo de instalaciones son bastante altos y en la medida de que se pueda operar la instalación sin implicar estos costos es deseable, ¿no? Entonces, este es el ejemplo, por ejemplo, de la piscina en Canto Grande que puede operar normalmente en verano sin el uso de calefacción, haciendo el retiro de ciertos elementos de la cobertura y los cerramientos. Ahora, como les mencioné inicialmente, esta clasificación está basada en la clasificación que hace las normas NIDE, las normas de infraestructura deportiva y esparcimiento, instalaciones deportivas y esparcimiento, que hace el Consejo Superior de Deportes de España. Entonces, en este link pueden encontrar dichas normas, son bastante completas y como dice la presentación,
se debe tomar como referencia. Se debe tomar como referencia porque, digamos, los parámetros que ellos han establecido los han establecido en base a estudios previos acerca pues de las preferencias deportivas, de su realidad, en cuanto a infraestructura deportiva, a sus condiciones climatológicas, a temas de altura y preferencias, como les dije hace un momento. Entonces, pueden ser tomadas como referencias a nivel académico posiblemente y para cada país o cada región debería aplicar la norma correspondiente a su país, ¿no? En el caso de Perú explícitamente, esto lo vamos a ver con mayor detalle en el siguiente capítulo, que es herramientas para la planificación, si no me equivoco. En el Perú, lamentablemente, pues estamos bastante lejos de poder sistematizar este tipo de información, pero, digamos, nos sirve como referencia. Entonces, para entender la utilidad de esta clasificación, vamos a poner el ejemplo de cómo es que estas normas NIDE establecen ciertos parámetros para satisfacer la demanda de piscinas al aire libre y piscinas techadas. Las normas NIDE tienen unas tablas en las que manejan ciertos coeficientes de metros cuadrados dependiendo de la cantidad de usuarios a los que está destinado a atender esta tipología, ¿no? Entonces, para el ejemplo práctico, está colocando que para un área de influencia, no sé si recuerdan que les mencioné en videos anteriores, les mencioné que una infraestructura o una instalación deportiva de circunscripción local eh, tiene aproximadamente un radio de influencia de 3 kilómetros, ¿no? Donde la gente puede llegar caminando posiblemente en 20 minutos. Entonces, esa área tiene una población determinada dependiendo de la densidad. Digamos, una densidad media, la densidad de Lima, nos lleva aproximadamente a que en una circunferencia de 3 kilómetros de radio haya aproximadamente 8.500 habitantes. Entonces, eh, a esto se refiere esto de ámbito demográfico en habitantes, ¿no? Entonces, para una zona que tenga determinado número de habitantes, que eso va a depender de la densidad de esa ubicación, corresponden este factor de metros cuadrados por habitante, ¿no? Entonces, esto lo subdivide por climas. Entonces, acá tenemos, pero no equivocarme, esto intenté sacarlo de fuentes confiables. Este es el mapa en el que se divide climatológicamente España, ¿no? Entonces, tenemos el clima continental, el clima atlántico, que es oceánico o atlántico como lo conoce, y el clima mediterráneo y subtropical, ¿no? Que está en las Islas Canarias, subtropical. Entonces, para climas atlánticos, que son más fríos, tiene ciertos parámetros de metros cuadrados para piscinas al aire libre. Para climas más templados, tienen unos parámetros distintos. Eso lo vamos a ver de manera aplicada en un par de diapositivas más adelante. Entonces, lo que quiero que se entienda es que, digamos, estos parámetros sirven para hacer una rápida planificación de infraestructura a nivel macro, ¿no? En una ciudad, de una región determinada. Entonces, estas tablas nos ofrecen, como les dije, en base a la población, parámetros en metros cuadrados por habitantes o ratios en metros cuadrados por habitantes para determinada población. Para piscinas cubiertas, si se dan cuenta, si comparamos, por ejemplo, piscinas al aire libre, el coeficiente para un clima atlántico, un clima frío, tenemos un factor menor, bastante menor que para un clima subtropical, ¿no? Esto quiere decir que para un clima un poco más cálido, eh, el requerimiento de piscinas al aire libre es significativamente mayor, mientras que las piscinas cubiertas, si se dan cuenta, manejan aproximadamente el mismo parámetro, ¿no? Para esta población. Y se va diferenciando un poco conforme a la población o la densidad de esa región es mayor, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver de manera aplicada para que se entienda fácilmente, ¿no? Y esto es lo que les decía. Por ejemplo, en el caso de las Islas Canarias, tienen un clima relativamente cálido. Esto se parece mucho a las condiciones de Lima, ¿no? No se baja de los 15 grados y la temperatura máxima no suele pasar los 30, ¿no? Entonces es un clima bastante, digamos, amigable. Entonces, para este clima bastante amigable, los requerimientos de piscinas al aire libre son menores, perdón, son mayores que para climas fríos, ¿no? Entonces, como les digo, eso lo vamos a ver más adelante. En el caso del Principado de Asturias, que es el otro ejemplo, son climas bastante fríos, ¿no? Que ya se encuentran, digamos, con suerte llegan a los 25 grados en verano y se puede llegar a temperaturas de 5 grados en promedio, ¿no? En los meses más fríos. Entonces, para este tipo de regiones se ha determinado a través de esos estudios previos, como les he mencionado, que los requerimientos de piscinas al aire libre no son tan altos.
Entonces, si vemos el ejemplo aplicado, ¿no? Tenemos que las piscinas al aire libre en Asturias, en este clima frío, este clima atlántico, como ellos lo mencionan, tenemos que es 10.000, para 10.000 habitantes se tiene este factor que nos da un total de un requerimiento de 390 metros cuadrados para atender a 10.000 habitantes, ¿no? Por cada 10.000 habitantes. Esto más o menos se cubriría con dos piscinas, ¿no? Dos piscinas de 25 por 12.5. Entonces, con eso cubriríamos pues, esta demanda de piscinas al aire libre en Asturias, con dos piscinas. Sin embargo, en este clima más cálido, como el factor es 0.065, el requerimiento para atender a la misma población es de 650 metros cuadrados. Esto se cubriría con la creación o la dotación de tres piscinas, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta cómo estos factores nos ayudan a sacar rápidamente eh, digamos, cuántos metros cuadrados se requieren para cubrir determinada demanda dependiendo de factores, en este caso, climatológicos, ¿no? Entonces acá en Asturias se requieren dos piscinas y en Islas Canarias se requieren tres. En el caso de piscinas cubiertas, como los factores son los mismos, tenemos que con una piscina es suficiente para atender la demanda de 10.000 personas en Asturias y lo mismo en Islas Canarias, ¿no? Entonces, con esto lo que quiere ejemplificar es la utilidad que tienen este tipo de estudios o de herramientas de planificación que en España están completamente desarrolladas. Lamentablemente en nuestro país, en Perú, aún esto se encuentra en desarrollo, en proyección de desarrollo. Ya bastante tiempo lleva en proyección de desarrollo. Esperemos que se llegue a concretar porque es muy útil, ¿no? Para digamos, poder prever digamos, el nivel de inversión que se requiere en determinadas zonas, ¿no? Y esto adaptado a la realidad de cada zona. No es lo mismo, por ejemplo, sería una comparativa aquí, no es lo mismo la demanda de piscinas eh, temperadas, techadas y temperadas en Lima que en Piura o que en Puno, ¿no? Entonces, en el siguiente capítulo vamos a ver en mayor detalle las herramientas de planificación que se usan para hacer una planificación macro, valga la redundancia, en una ciudad, cómo estamos a nivel Perú en respecto al desarrollo de estas herramientas y su utilidad, ¿no? Nos vemos en el siguiente capítulo.